gusto recibir aquí en el estudio del Telediario a Cristina Sada. Gracias por acompañarnos, Cristina, bienvenida. Gracias por la invitación. Y Alberto, a ti, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, con muchísimo gusto. Ustedes, a raíz de lo que hemos conocido desde hace que ya más de una década, ¿no? Las denuncias. Casi 3 décadas. Casi 3 décadas. Sí. Y fue, sí, a finales de los años 90 cuando esto se hizo con mayor ahínco. Pues han preparado y han elaborado en compañía de colegas periodistas y de personas conocedoras un documental, ¿no? Bueno, sí. En particular, hay 2 documentales en México. Uno hecho por Jesús Colín, víctima y sobreviviente de pederastia clerical. Se llama Agnus Deus. Y el mío que mandé a hacer hace como 3 años, a raíz de enterarme de un caso horroroso de más de 100 niños abusados, niños indígenas en la Sierra de Oaxaca. Ese documental se llama, y es de libre acceso, está en YouTube, se llama Silvestre, Pederastia Clerical en Oaxaca. Alberto, pues tú lo acabas de decir, lleva 2, 3 décadas, él era sacerdote cuando el caso Marcial Maciel, el primer sacerdote que denunció, yo lo admiraba muchísimo, una gran aspiración de mi vida era llegarlo a conocer. Y yo tuve la oportunidad de también unirme a sacerdotes de Oaxaca que denunciaban a un compañero sacerdote, Gerardo Silvestre, y lo defendía el arzobispo José Luis Chávez Botello. Ya no es arzobispo actualmente, porque llegó a la edad, renunció, y creo que ese documental abonó a que se diera la primera sentencia en la historia de nuestro país a un sacerdote pederasta. Pero tardó mucho, ¿no? Sí, fueron como 5 o 7 años. Pero hay otros casos peores. El de Jesús Colín, ¿cuántos años son? Casi 20. Casi 20 años de lucha de Jesús Colín. Entonces, es terrible ser abusado sexualmente por un sacerdote, y tiene características diferentes que el abuso en casa, que el abuso en escuela. ¿Por qué? Porque es la figura de Jesús, el representante de la figura de Jesús. Tú generalmente eres un niño o una niña con fe, tus padres tenían fe en ese sacerdote, en esa parroquia, y te rompen por dentro. Lo explica mejor todavía Alberto. Se habla de alrededor de 152 sacerdotes que han tenido algunos castigos, que si son nada más 15 entre Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¿Qué tipo de sanciones se aplica hoy en día? ¿Por qué no se está haciendo, por qué se hace a puerta cerrada más bien? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, el arzobispo Cabrera, que es al mismo tiempo arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado, por primera vez en toda la historia de la Iglesia en México, asume y anuncia que ha habido 152 sacerdotes retirados del ministerio, ¿no? Retirados es una sanción administrativa, es como si aquí te castigaran 15 días de trabajo por haber asesinado a una persona. Bueno, falta la parte fiscal, ¿no? La parte de las autoridades competentes que tendrían que procesarte y darte una sentencia de acuerdo al delito que cometiste. Por ejemplo, el año pasado el cardenal Carlos Aguiar, leíamos que había prometido que iba a colaborar con las instituciones, con las autoridades, para ver si eso se podía llevar ya a otro nivel. ¿Algo cambió desde el año pasado? Mira, es que estás tocando un tema que es del otro lado, es decir, las autoridades no requieren, deberían de haber requerido al arzobispo Cabrera para decirle, oye, de estos 152, entréganos la información. Son 152 criminales. No hay, Albert, no hay ese cruce de información, nada. O sea, las autoridades no actúan conforme a lo que se llamaría actuar de oficio. Basta con que tú sepas de un delito grave para que la autoridad deba actuar de oficio, además de tu denuncia. Debe de proceder, no lo hace. Ahora, lo que mucha gente piensa es, no son 152, debe haber más de 152. Mira, lo que ha salido documentado en diferentes países es de que alrededor del 7%, y prepárense para esta información, el 7% de los sacerdotes se ha comprobado por denuncias. Y ahora de 100 niños abusados, uno denuncia. Pero bueno, por denuncias
que son pederastas, el 7%. En México no tenemos esa cifra. Obviamente 152 sacerdotes no es el 100%. Perdón, y estamos hablando de miles. Y me quedo con la otra cifra que dijiste, que es nada más 1 de 100 niños denuncian. Sí. Entonces me imagino que no se tienen datos sobre la cantidad de víctimas que hay en nuestro país de pederastia clerical. Así es. Así es. Estamos hablando de cientos de miles. A nivel mundial, yo considero... Acaban de decir, un compañero nuestro dijo, más de 200,000. Yo digo que se trata de millones. En África, acabo de dar con este dato, el 80% de los niños son violentados. Parte de esa violencia es sexual. Y pues estamos hablando de 25 millones de niños africanos. Sí. Entonces, en realidad estamos... Lo que pasa es que antes no había este concepto de que los niños tenían derechos. Y luego, pues la iglesia siempre se ha regido por protocolos secretos, que te cuente Alberto sobre ello. Pero ahora lo que la gente pide es justicia. Y si hay más casos, y si cuando menos hay 152 ya comprobados, pues esos deberían estar ya en un tribunal, ante un juzgado, o deben estar en la cárcel. O sea, de esos 152 habría que ver cuántos fueron denunciados a las autoridades competentes, cuántos fueron procesados y cuántos sentenciados. No sabemos. Eso le tocaría a la autoridad competente. No lo sabemos. Pero entonces no es creíble esto que nos decía Paola de las autoridades eclesiásticas que dicen que van a llegar a fondo, pues mientras no haya una persona procesada o detenidos o lo suficientes, no es creíble. En el caso de México hay mucho que sospechar, hay mucho que hacer. La iglesia es muy lenta porque sabe que no está siendo presionada por las autoridades competentes. ¿Qué puede hacer la Conferencia del Episcopado Mexicano en ese sentido? ¿Cómo puede presionar? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, el Código Penal de Procedimientos te obliga a que si tú eres testigo o sabes de un delito grave, debes de denunciarlo inmediatamente a las autoridades competentes. Pero si no lo haces, la autoridad no te lo va a requerir. A los obispos todos estarían obligados a denunciarlo, tanto por la vía civil como por la vía administrativa en la Secretaría de Gobernación. No lo hacen y no pasa nada. Ahora, si la víctima llega a denunciar directamente a las autoridades, ahí es la única forma en la que ya se puede procesar de oficio. Pues mira, también a veces pasa y a veces no. Y es complicado porque uno de 100 lo hace. Sí, hay complicidades también mutuas, ¿no? El obispo sabe que la autoridad no va a actuar, la autoridad sabe que al obispo hay que informarle y ver un poco cómo manejar el caso, ¿no? Estamos yendo a Roma. Eso te iba a decir, viene un viaje de ustedes a Roma del 17, no corrijo, ya del 17 al 24 de febrero. Van a ir. ¿Qué esperan de ese viaje? De hecho, nosotros salimos mañana. Hay 2 eventos en Roma. El evento que tiene que ver con el Papa, que se llama Cumbre. Del 21 al 24 de febrero. Sí, la cumbre es sobre donde manda llamar a los presidentes de todos los episcopados del mundo. En México va don Rogelio Cabrera. Y de los países de Oriente, así hacen ellos la diferenciación, y de Oriente. Esa es una cumbre mandada a llamar por el Papa sobre el tema pederastia clerical, para variar, a puerta cerrada. Pues sí. Nosotros, las víctimas, los sobrevivientes, los activistas, los defensores de derechos humanos, como somos Alberto Atié y una servidora, estamos yendo a un evento paralelo y vamos a estar pendientes de lo que se esté diciendo en Roma. Muy bien. Yo voy con un equipo de 5 personas, mi persona somos 6, tomando en cuenta a Alberto que va por su lado, pero somos grandes amigos, estamos en la misma lucha, somos 7 representantes de México y vamos a estar en Roma pasando lo que sucede tanto en ECA, Ending Clerical Abuse, terminando con el abuso clerical. Es una organización, como les digo, de víctimas y luchadores por los derechos de las víctimas, y el otro que es la Cumbre de Roma del Papa Francisco. Por último, México, entonces, ¿qué va a estar exigiendo? Porque entiendo que están pidiendo más facultades para poderlo castigar desde el país. Mira, pueden pedir
El hecho es que las conferencias episcopales no tienen jurisdicción sobre las diócesis y menos sobre la Santa Sede. Yo creo que el tema no va a ser fundamentalmente ese. Yo creo que lo que tendría que hacer el Papa es terminar con el protocolo secreto. Eso Ese sí. ahonda tantitito. Hay un protocolo de protección que se implementó en 1928, que lo ratificó el Juan Papa 23 Juan en 23, 62. y que es lo que se acostumbra, todo llevarlo en secreto y no denunciar ante las Como autoridades. esconderlo ahí debajo de la almohada. Así Pues es. estaremos atentos. Ojalá venga un cambio a partir de esto y no sea únicamente un motivo para que la gente se reúna y toma café y se saluden allá en Roma, no, sino que efectivamente Así es. algo pase al respecto. Muchas gracias por haber venido. Al Cristina, contrario, Alberto. muchas gracias. Gracias a por la ustedes por invitación. abrir el Platicamos espacio. a su regreso. Claro Ya sea que por sí. teléfono, ¿sí? Muchas Encantados. Muy gracias. amables. Gracias. Vamos a una